Buenos días, hermanos. En esta mañana, pues, es último día de noviembre. Estamos próximos a entrar al mes de diciembre. Se acaba otro año o va a iniciar otro año. Y pues, vamos a hablar de lo relacionado al nacimiento de nuestro Señor Jesús, que debemos celebrarlo todos los días, no nada más el 24 como costumbre. Y antes de iniciar, si quisiera yo tener una pequeña remembranza o histórico sobre lo que es el día 25 de diciembre. El 25 de diciembre vino de una observación, como ya lo hemos visto, nos lo ha comentado el pastor en otras enseñanzas, de una observación pagana que conmemoraba el solsticio de invierno y el renacimiento del sol. Pues esto ciertamente no es bíblico. Durante esos tiempos, los paganos celebraban 2 semanas de fiestas, con desfiles, música, daban regalos, prendían velas y tenían árboles verdes. Pero aprovechando las condiciones, algunos miembros de la iglesia que vivían en esta cultura pagana decidieron cristianizar el festival. En el año 366, el emperador Constantino estableció o ayudó a establecer el día 25 de diciembre para la celebración del nacimiento de Jesús, buscando alinear estos eventos, hermano, la festividad cristiana con las celebraciones paganas. Esa fue la intención. Las festividades paganas se llamaban las festividades saturnales, romanas. Eran fiestas romanas que se celebraban en diciembre en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha. Y en ese tema vamos a ver ahorita, en este resumen histórico, pues las características principales, como son fechas, propósitos, inversión social, ambientes festivos que se daban y regalos también. En lo que nos referimos a las fechas, originalmente se celebraban alrededor del 17 de diciembre, pero como les decía, con el tiempo se extendieron, llegando a durar hasta una semana, concluyendo el día 23 de diciembre. Coincidían con el solsticio de invierno y el final de la temporada de siembra. Ahora, ¿cuál era el propósito? Pues la festividad conmemoraba la Edad de Oro, un tiempo de abundancia e igualdad en el que, según la leyenda, reinaba Saturno. El objetivo era agradecer por las cosechas y dar la bienvenida al año nuevo. Con respecto a la inversión social, eso se refiere más que nada a las asignaciones de los recursos, materiales, personal. Uno de los rasgos más distintivos, hermanos, era la relajación o inversión de las normas sociales. Los esclavos eran temporalmente liberados, semejanza con lo actual, cuando tenemos vacaciones. Los esclavos eran temporalmente liberados de sus labores, se les permitía usar ropa de sus amos y a menudo comían en la misma mesa, siendo incluso servidos por estos mismos. Ahora vamos a ver el ambiente festivo de esos tiempos. Las celebraciones eran sinónimo de alegría desenfrenada. Algo igual, coincidencia. Con banquetes públicos, juegos de azar permitidos, incluso en ese tiempo para los esclavos también eran permitidos. Música y baile. El saludo popular en ese tiempo se dice que era los Saturnalia. Ese era el saludo entre ellos. Regalos y decoración. Las casas se decoraban con plantas y velas y se intercambiaban regalos entre amigos, familiares, especialmente pequeñas figuras de arcilla llamadas sillarias o velas. Y esto, hermanos, tuvo como influencia posterior la gran popularidad de los Saturnales. Esto influyó notablemente en las celebraciones de la Navidad cristiana primitiva. La iglesia adoptó y adaptó muchas de sus costumbres, como la decoración con plantas, el intercambio de regalos,
el encendido de velas y la fecha cercana al solsticio de invierno, para facilitar la conversión de los romanos al cristianismo. Y pues recapitulando, hermanos, lo que platicamos, lo que hemos visto, como podemos ver, en el año 366, Constantino declaró el nacimiento como una celebración romana. Hubieron algunos que protestaron, como Crisóstomo, que amonestaron a los cristianos por adoptar estas costumbres paganas. Pero aún así, aún con la amonestación, siguieron adelante, continuaron adelante. Como podemos ver realmente, no sabemos cuándo exactamente nació nuestro Señor Jesús. 6 de enero, 29 de marzo, 20 de abril, 20 de mayo. Algunos inclusive dicen que puede ser 29 de septiembre, pero realmente con certeza no lo sabemos. El 25 de diciembre es una fecha arbitraria. Pertenecía a una celebración pagana, no tiene nada que ver con las escrituras. Entonces, no es la fecha, no es que la fecha no es algo como fuera algo histórico, como un 4 de julio en Estados Unidos, como un 15 de septiembre aquí en México. Quizás hay algo significativo acerca del nombre, así es que no hay algo importante en la fecha. Esta es una forma corta de misa de Cristo, una misa católica y que nació o surgió a partir de una fiesta específica llamada Christis Masse, y que fue establecida en el año 1038, la misa de Cristo. Entonces realmente no tiene nada que ver con las escrituras como lo hemos visto. La Navidad no es un día santo, la Navidad no es un día prescrito de manera divina, y de hecho fue en el año de 1224 que San Francisco de Asís, quien realmente comenzó lo del bebé en el pesebre, cuando él comenzó una nueva, vamos a mencionarlo así, una nueva secta de la adoración de María rodeada ahí en el pesebre con el bebé. Bueno, hermanos, pues esto es algo, una reseña histórica que como cristianos pues, es importante que tenemos que saber y conocer. ¿Por qué? Porque si nos preguntan, ¿por qué no celebras? Tenemos que saber y entender de dónde surge, de dónde nace todo esto. Y hermanos, ahora referente a esto, pues lo podemos ver en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo relata, vamos a ver cómo está estructurado, hermanos, y me gustaría que abrieran sus Biblias, todos traen Biblias, en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo relata el nacimiento desde la perspectiva de José, enfocándose en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Podemos ver, hermanos, aquí que en los capítulos 1 y 2 de Mateo se encuentran sus propósitos principales es demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías esperado. Como ya lo hemos o lo han leído, hermanos, pues, ¿de qué nos habla el primer capítulo de Mateo? Del 1 al 17, ¿de qué nos habla? La genealogía, hermanos. Mateo comienza con la genealogía de Jesús, trazando su linaje desde Abraham hasta el rey David y luego hasta José. La concepción virginal lo vemos en el capítulo 1, versículos 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo ocurrió mientras María estaba desposada con José, pero antes de que vivieran juntos se halló que había concebido del Espíritu Santo. La reacción de José, descrito como un hombre justo, no quería difamar públicamente a María y decidió en ese momento separarse en secreto. Y la intervención angelical. Un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, confirmando que la concepción de María era obra del Espíritu Santo y le ordenó que la tomara por esposa y le pusiera por nombre Jesús. ¿Qué significa? ¿Qué significa, hermanos? Sí. Manuel, Señor salva. Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y el cumplimiento profético.
Mateo concluye este segmento citando al profeta Isaías: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y en el capítulo 2, hermano, nos habla sobre la visita de los magos, la huida a Egipto y la matanza de los inocentes y el regreso a Nazaret. Quisiera, por favor, me apoyaran. Vamos a ver aquí las profecías y el cumplimiento. Si me pueden apoyar, por favor, hermanos, quien pueda estar buscando lo que es el Antiguo Testamento, por favor, si me pudiera apoyar, hermano Antonio. Isaías 7:14. Hermana Mari Carmen. Miqueas 5:2. Pastor. Oseas 11:1. Hermano Julio, por favor. Jeremías 31:15. Hermana Leo, ¿me pudiera apoyar usted con Mateo, capítulo 1, versículos 22 y 23? Hermano Juan, igual el mismo Mateo, pero en capítulo 2, versículos 5 y 6. Si puede, hermano, si no, Sí, puede hablar despacio, pero sí. 5 y 6. Mateo 2, ¿no? Mateo 2, versículos 5 y 6. Hermano Juan Carlos. Mateo 2, versículo 15. Y, perdón, hermana, ¿cómo se llama? Soledad. Mateo 2, versículos 17 y 18. Y a un lado de Soledad, ¿quién está? Sorry. Por favor, Mateo 2, 23. Hermanos, el nacimiento de Jesús fue un evento largamente esperado y anunciado a través de múltiples profecías en el Antiguo Testamento. Y Mateo enfatiza que Jesús es el cumplimiento de estas escrituras. Vamos a ver ahora lo que es la profecía del Antiguo Testamento con el cumplimiento del Nuevo Testamento. Hermano Antonio, por favor, ¿puedes apoyarme leyendo Isaías 7:14? Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ok, gracias. Mateo 1, 22, 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gracias, hermana. Vamos a ver el nacimiento en Belén, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mateo 2, 5, 6. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Isaías. Y tú, Belén de las tierras de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, Amén. porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Gracias. Ahora vamos a ver el llamado de Egipto. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mí. Amén. Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Bueno. Y vamos a ver ahora lo que es la matanza de los niños. Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová: vos pueblo de Ramá, delante yo Ramá, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos,
porque perecieron. Amén. Vamos a ver el cumplimiento ahora en Mateo 2, 17, 18. Vos oír en mi mamá, grande la migración, todo y temido. Amén. Raquel y yo para sus hijos, en un grito ser conjuradas, porque de Amén. Ahora vamos a ver sobre el llamado de ser llamado Nazareno en Mateo 2:23. Y dijo que habitaba en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazaret. Bien, gracias, amén. Como pueden ver, hermanos, estamos viendo lo que es la profecía del Antiguo con el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Dios cumple lo que promete. Siempre cumple lo que promete. Y como les decía, el nacimiento de Jesús fue un evento largamente esperado y anunciado. Hermanos, ¿quién tiene nacimiento nuevamente de Belén? Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Como puede ver, Belén hace referencia que es una ciudad, ¿de qué tamaño? Es una ciudad pequeña. Y ahí nació el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hermanos, pudo haber nacido a lo mejor en Roma, la capital del imperio, o en Jerusalén, pero nació, de acuerdo a lo que Dios decidió, en Belén. Además, en Mateo, hermanos, en Mateo, el Evangelio de Lucas ofrece el otro relato detallado de la Natividad, concentrándose más en María. Ahora, hermanos, quisiera que vamos a entrar en detalle ya con el tema. Hermanos, vamos a abrir ahora nuevamente nuestras Biblias en Mateo. Y vamos a ver nuevamente el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Versículos, hermanos, del 18 al 25. ¿Ya todos lo tienen? El nacimiento de Cristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es sagrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, lo que vimos ya, hermanos: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermanos, al pensar, utilizamos esta palabra, al pensar en la Navidad, ¿qué es lo primero que piensa? Honestamente, ¿qué es lo primero que se piensa? ¿Qué piensan las personas? ¿Qué es lo primero que piensan? ¿Piensan en algún momento lo que la Biblia dice de Jesús? ¿Qué es lo que se piensa? Lo dijeron ahorita. Fiestas, regalos, cómo va a estar el tráfico, voy a llegar, quién va a venir a visitarme, qué vamos a comer. En fin, eso es todo lo que se toca, hermanos. De hecho, al introducir los hermanos a las escrituras, a veces nos perdemos. Nos perdemos las grandes lecciones de Dios cuando limitamos nuestro pensamiento
y dejamos de preguntarnos sobre. Quiero ver aquí dos cosas, hermanos. Primero, lo que parece ser un evento insignificante puede tener consecuencias eternas. Piensen en lo insignificante que pudiera parecer esto. El nacimiento de un bebé. Pues muchos bebés que nacieron el mismo día, nacieron en otros lugares, o en otro tiempo, pero el nacimiento de un bebé no tenía nada de significativo. Por eso siempre sucedía, y el hecho de que este bebé terminara naciendo en un establo no tendría nada significativo tampoco. Porque muchos, como le digo, muchos bebés nacieron, no siempre nacían en casa. Y aquí tenemos a María y José viajando de Nazaret hacia Belén. Un viaje, por cierto, pues por las distancias, un viaje muy largo, y sentados en un asno, no como nosotros nos trasladamos y llegamos aquí el día de hoy. Ahora, comenzando a leer las escrituras, hermanos, nos preguntamos sobre María y José. ¿Quién era José, hermanos? Era otro hebreo, simplemente, no era nada importante, era otro hebreo, José. Él pensaba en lo que debería hacer. La Biblia dice que el ángel del Señor, como lo leímos, se le acercó y dijo, con respecto a lo que es el versículo 20, hermanos. Ahora, en aquellos tiempos, en el Imperio Romano, ¿quién era la persona más importante? El César era la persona más importante. Tenía el control totalmente y absoluto de todo, hermanos. Todas las cosas. Si decía algo, ¿era qué? Era ley. Y sin embargo, por otra parte, estaba en un establo allá en Belén, el más importante del mundo. No solo de aquel entonces, sino eternamente. Estaba el bebé a quien llamaron, y Dios mismo llamó Jesús, pero él no lo sabía en ese tiempo. Y a veces las cosas que parecen, como les decía, insignificantes en su vida pueden ser muy significativas, hermano. Cualquier cosa que Dios hace es significativa en nuestras vidas. Amén. Lo que Él elige hacer en su vida es significativo. Y hermanos, Dios está involucrado en nuestras vidas en todo momento. Y en segundo lugar, hermanos, a veces Dios usa a los impíos para lograr su propósito divino. Estamos hablando de César. Dios obra por medio de los creyentes, sí, pero no necesariamente. Lo estamos viendo aquí. Porque en aquellos días, hermanos, Augusto César, que era el emperador en ese tiempo y gobernaba, él tomó una decisión. ¿Cuál fue esa decisión, hermanos? ¿Recuerdan? Decidió cobrar, ¿qué? Impuestos a todos. Y todos tuvieron que regresar a sus hogares, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Para ser contados, para ser censados, para el pago de los impuestos. Y ustedes dirían, bueno, ¿qué tienen que ver los impuestos con el nacimiento de Jesús? Bueno, pues tiene que ver mucho, hermanos. Ahorita vimos sobre Miqueas, vamos a ver. ¿Por qué, hermanos? Porque 700 años antes, en Miqueas 5:2, Dios habló a Miqueas y le dio la profecía de que nacería, ¿quién? El Mesías. Eso fue, hermanos, 700 años antes de que Jesús naciera. O sea, estamos hablando mucho antes. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Simplemente, hermanos, nos enseña lo siguiente.
que Dios, hermanos, estaba usando a un líder sumamente impío. 700 años después. Un impío despiadado en el todo sentido de la palabra, hermanos, y promulgó una ley, la cual era inquebrantable, o sea, nadie podía abolirla, nadie podía decir en contra de ella. Lo que decía que todo el mundo debía, todas las personas deberían ser empadronadas. Pero bueno, hermanos, en ese momento María estaba encinta. Así que tuvieron que irse de, ¿dónde estaban ellos? ¿Se lo vimos? ¿De dónde? ¿De Nazaret a dónde? A Belén. Y lo que pasó es que María dio a luz a Jesús. ¿En dónde? Vean cómo se cumple. Se cumple lo que se había dicho al profeta Miqueas. ¿Y qué decía la profecía? En Belén de Judea, y aparece eso que sucedió por casualidad. ¿Se dieron cuenta? O sea, hubo la profecía de que nacería en Belén. Y Dios utiliza a un impío que proclama y edicta una ley, que todos tienen que padronarse. Entonces, como lo vimos, tiene que regresar la gente y se empieza a cumplir. Sale de Nazaret, llega a Belén y es donde la da luz. Por eso digo que Dios utiliza. Lo que quiero que vean es que Dios usó a César Augusto para promulgar esa ley que coincidía con el tiempo perfecto que Dios determinó 700 años antes de sobre la venida de Jesucristo. Y es probable que María y José no supieran nada al respecto, o quienes lo supieran, ¿no? Pero ciertamente no por medio de ellos. 700 años antes, Dios habla al mundo por medio de su profeta diciendo, viene el Mesías. Piensen en eso, hermanos. Ninguna mujer hubiera dicho, ¿me elegirá a mí? Fue una total sorpresa, hermanos. Y además, en esos días quería decir, ¿qué pasaría en esos días ante la situación de María? ¿Cómo era la ley de los judíos? ¿Cómo podía morir? Apedreada. La disolución, imagínense la forma en que pudo estar desilusionado José y la vergüenza en esos tiempos, ¿no? Que debía haber sentido José, pensando que ella le había sido en algún momento a la mejor infiel y pues, todo lo demás. Pero ¿qué estaba haciendo Dios, hermanos? Cumpliendo, como vimos hace rato, cumpliendo su promesa. Y hermanos, recuerden esto. Dios cumple cada una de sus promesas. Dios no hace promesas sin cumplir, como lo hemos visto. Entonces, hermanos, Él usó un hombre impío para cumplir su promesa. No es que se le haya ocurrido a César Augusto, sino que Dios ya tenía preparado esto, hermanos. Dios aún sigue usando a los impíos a veces para lograr sus propósitos divinos. Hermanos, no hay nada que la Biblia diga que Dios usa solo a los justos. Lo hemos visto aquí, lo estamos viendo. Y cualquier cosa que Él quiera hacer, la hará cumplir. Hará cumplir su voluntad de una u otra manera, pero Dios cumple sus promesas. Lo que pasa aquí es que un líder impío toma una decisión que coincidía con la promesa de Dios que fue profetizada, de traer a Jesús al mundo en el momento preciso. Y a menudo, hermanos, a menudo Dios hace su obra más grande mediante la persona que menos esperaba. ¿Qué sabemos acerca de María?
como hace rato preguntamos de José, ¿qué sabemos acerca de María? ¿O qué sabemos, hermanos? Exactamente. En ese momento también era una mujer desconocida, solamente era una joven hebrea. ¿Y qué hay con José? Él no tenía nada de importancia, tal vez en ese momento también. Por lo tanto, al pensar en esto, nosotros mismos, muchos pueden pensar a lo mejor, soy un donadie, mi vida no tiene ninguna importancia, ¿cómo es posible que le sea útil a Dios? Por eso el ángel, hermanos, el ángel vino a Jesús y le dejó muy claro quién era él que le hablaba y exactamente lo que iba a suceder. Hermanos, no descarten a Dios por su forma de hacer las cosas. No lo descarten, hermanos. A menudo no encaja con nuestros planes o no encaja con nuestra expectativa de cómo Dios debe hacer las cosas. Y él toma personas muy insignificantes, a María, José, hizo algo, hermanos, maravilloso, hermoso. A veces, hermanos, nos perdemos la voluntad de Dios por no pensar que Dios actúa de cierta manera. A menudo, hermanos, la gente se menosprecia, como les decía, a sí mismos y dice, ¿cómo podría Dios usarme a mí? No significa que vaya a dar a luz a otro Salvador, no lo necesitamos, ¿no? Ya tenemos. Pero significa esto, hermanos, significa que Él puede usarlo de una manera como usted no lo espera. Significa esto, hermanos, para darle nacimiento, ¿qué? Para darle nacimiento espiritual a alguien a quien usted comparte su fe y sean salvos. Ahora, quiero que piensen en esa escena que rodeaba a María y José cuando nació nuestro Señor Jesús. ¿De qué estaba rodeado? ¿De qué estaban rodeados? ¿Qué hay en un establo, hermanos? Vacas, cabras, ovejas, un olor no agradable. Han estado en un establo. El olor es agradable. No es agradable el olor, hermanos. El Hijo de Dios, el Señor de señores, como le decía el Rey de Reyes, hermanos, nació en ese lugar. Pudo haber nacido en otro lugar, le decía Roma, Jerusalén, pero Dios tomó la decisión de que naciera en Belén y en un establo. ¿Y qué nos dice esto, hermanos? No estimemos por su entorno el valor de quién, de una persona, hermanos. Aquí tenemos al Salvador del mundo por toda la eternidad. ¿Y dónde permitió Dios que naciera? En un establo. Ahora, no subestime lo que Dios va a hacer en su vida si le obedecen. Y aquí algo es muy importante. Si le obedecen. Lo único que importa no es su condición social, lo que importa, hermanos, es su relación personal con Dios. Eso es lo que verdaderamente importa. Dios a menudo da sus revelaciones más grandes a personas que no podrían ser de baja condición. Así que, hermanos, vamos a ver ahora el segundo capítulo de Lucas, por favor. Lucas 2, capítulo 2, versículos del 8 al 18. ¿Todos lo tienen, hermanos? Así dice la palabra. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó,
de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para quién, para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el Mesías. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho, se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Hermanos, ¿a quién se dirigió aquí el Señor? ¿A quién le dieron la noticia? ¿Quiénes eran? Eran unos pastores, hermanos. Eran unos pastores. ¿Y por qué creen que se lo pudo haber dicho a la mejor a los pastores? Pastorcillos pues eran unos jóvenes, niños. Pues porque pudieron haber sido unos jóvenes de fe y que creían. Dice aquí pero los ángeles dijo, no temáis porque os doy nuevas ganas para que todo el pueblo. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dice aquí, hermanos, en el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes. ¿Cuántos pueden ser, hermanos? Sí, pero son miles. Imagínense, son miles. Y cuando dice aquí, hermanos, que había pastores en la misma región que velaban y guardaban, ellos estaban ahí, pues, cuidando sus ovejas, y de pronto, pues, no sé, se iluminó el cielo, una luz brillante. Imagínense la impresión que tuvieron ellos al recibir esto. Y dice, y repentinamente apareció con él una multitud de huestes celestiales, como lo vimos. Y aquí dice, hermanos, también que ellos vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José. No sé, a lo mejor andaban buscando, tocando puertas, que por finmente los encontraron, ¿sí? Y encontrar al bebé en pañales. Adiós, al bebé. Y decía aquí que todos los que oyeron, hermanos, se maravillaron. ¿Por qué creen que los escucharon a los pastores se maravillaron? ¿Por qué creen? Ellos fueron, transmitieron el mensaje, dijeron lo que vieron y dice que se maravillaron. ¿Por qué creen que se maravillaron los que los escucharon? También. ¿Sí? Se maravillaron porque quiero pensar que lo dijeron con gozo, hermanos. Lo dijeron con gozo de tal manera que los que los escuchaban, que les creían. De eso se trata, hermanos. Así que les pregunto, después de que vimos esto, hermanos, ¿a quién le han contado últimamente sobre el día que ustedes fueron salvos? ¿A quién le han contado últimamente? O el momento en que ustedes fueron salvos. O sea, porque aquí lo vemos, es algo de decirlo con gozo, con alegría, hermanos. Eso debe ser. Por eso les pregunto, ¿quiénes han dicho últimamente? ¿Y a quién le han dicho que han sido salvos? ¿A quiénes le han contado? Aquí en la época navideña, pues tenemos que contar lo que Dios ha hecho, así lo ven, es lo que Dios ha hecho en sus vidas, el cambio que ha hecho.
Lo importante es que Jesús nos salvó y perdonó nuestros pecados. Quizá, hermanos, ustedes están aquí escuchándonos, escuchando la palabra, el Evangelio de Jesús, la verdad del Evangelio de Jesús y su nacimiento, y todo lo demás, hermanos. Tal vez sería una de dos cosas. Se maravillaría y saliendo a la mejor se le olvidaría. Tomará su relación con Dios en serio rápidamente. O otro es que tome su relación con Dios en serio y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador. Y quizá le venga a la memoria el versículo, ¿qué dice Juan 3:16? Mañana como Dios al mundo. Entonces, hermanos, son una de dos cosas. O escuchen, se maravillan y se van y se olvidan, o realmente toman su vida y reciben a Jesús realmente. Y pueden decir, Señor Jesús, he pecado contra ti, te pido me perdones. Te quiero en mi vida, te pido que me perdones. Miren, cuando surge el tema de Jesús, hermanos, tendrán que tomar una decisión. Tendrán que tomar una decisión. Y el asunto es aquí, hermanos, si no es salvo, está perdido. Y si quiere ser salvo, puede ser salvo ahora mismo, donde quiera que esté. Donde quiera que esté, hermano. Diciendo en base al testimonio de las Escrituras, hermanos, y diciendo a Dios, te pido perdón por mis pecados, porque dijiste, si confieso mis pecados, eres fiel y justo, ¿para qué? Perdonar mis pecados, ¿no? Y limpiarme de toda maldad. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Señor, te doy gracias en esta hora, bendito Padre. Señor, te agradezco por que nos has permitido leer tu escritura, Señor, tu mensaje como se repite, bendito Padre. Así como en tu nacimiento, Señor, por algo. No hay una fecha establecida, bendito Padre, para que no desviemos nuestra atención hacia ti, Señor. Y darte la gloria y la honra, Señor, no solamente en estos días, Señor, sino siempre, todos los días de nuestra vida. Señor, te pido por la continuidad de este servicio, Señor, por la alabanza, Señor. Te pido que pongas un corazón dispuesto, bendito Padre, para que tu palabra sea sembrada y fructifique en cada uno de nuestros corazones. Te pido todo esto, Señor, en nombre de tu amado nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias.